6:51 de la mañana, como siempre agradeciendo la sintonía, comenzamos nuestras entrevistas de este 25 de abril del año 2022, dándole la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Trino Márquez, quien es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales. Un gusto recibirlo, bienvenido. Encantado de estar contigo, Daniela, un placer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, tenemos comienzo de semana y también tenemos un mes que ya está finalizando prácticamente. Tenemos la última semana del mes de abril. Ya transcurrió el primer trimestre y un poco más de este año 2022. ¿Cómo podemos ir analizando el panorama político, cómo se ha desarrollado durante estos meses, tomando en cuenta además de que se dice de que se espera reactivar un diálogo que se ha levantado en muchas oportunidades y que cada vez que se nombra, pues se genera una expectativa, pero también algún rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad? Sí, bueno, cerramos este primer cuatrimestre del año en medio de ese panorama que tú señalas. Yo noto un ambiente más distendido. Creo que es importante para el país que las enormes diferencias políticas, las enormes diferencias que existen en cuanto a la manera como se interpreta el país, puedan considerarse, puedan debatirse de manera franca, disminuir la crispación que existe y que haya un diálogo como existe en cualquier país. Nosotros acabamos de ver ahorita la elección ayer en Francia entre la ultraderecha xenofóbica, antieuropeísta, prorrusa, etcétera, que pudo dialogar con las posiciones de Macron, que son mucho más del centro, y el discurso del presidente ahora reelecto Macron es un discurso que llama al diálogo. Dice que no va a ser el presidente de la fracción que votó por él, sino va a ser No el es presidente presidente de polaridades. Exactamente. Bueno, eso tenemos que buscarlo aquí en el país, tratar de disminuir las tensiones y discutir los problemas tan graves que confrontamos, que son serísimos y que afectan a la inmensa mayoría de la población, a los 28 o 29 millones de habitantes que somos en Venezuela en este momento, que los afectan de manera muy grave, y deberíamos discutir esos problemas para ver cómo los resolvemos y cómo recuperamos al país y lo relanzamos hacia el futuro. Claro, pero se han tomado en cuenta diferentes fórmulas para estos diálogos que se han presentado en el país e incluso irnos a territorio internacional, irnos, por ejemplo, a México para hacer un territorio neutral y buscar un acercamiento entre los representantes del gobierno, de la oposición o lo que llaman las oposiciones. Pero, por ejemplo, un diálogo que se levantó por ser detenido, por ejemplo, Alex Saad, debido a que el Ejecutivo indica que es un diplomático venezolano, así lo dice el Ejecutivo, pide que se libere para continuar con los diálogos, pero realmente una persona puede tener totalmente un diálogo para lo que sería el impacto de un país. No, no debería serlo, ni el presidente de la República, ni siquiera un partido, eso no podría ser ni una decisión del PSV, ni siquiera de los factores que se agrupan en la oposición, porque el diálogo es necesario para que el país recupere el estado de bienestar que se necesita para que estos problemas tan graves que tiene la nación puedan comenzar a resolverse. Entonces, el diálogo es de interés nacional, no es del interés particular de un mandatario o de un sector de la sociedad. Entonces, habría que retomar el diálogo. Y yo diría allí lo siguiente, creo que el gobierno tiene que entender, empiezo por el gobierno, porque el gobierno es el rector del país, es el centro, es el eje alrededor del cual se articula lo que se hace y lo que se deja de hacer. Entonces, el gobierno debería entender que aunque el protagonismo de la oposición aumente con las posibilidades de diálogo en México o donde sea, aunque esa posibilidad existe, es importante para el país que se recupere ese diálogo. Y la oposición debería entender que el gobierno que preside Nicolás Maduro es el gobierno de facto, es el gobierno que conduce las riendas del país y que es con ese sector con el que hay que dialogar, colocar una agenda que sea creíble, que sea factible, que toque los problemas nacionales, que toque los problemas políticos e institucionales, y que alrededor de una agenda que toque esos problemas capitales, neurálgicos del país, pueda
armarse una discusión que sea sensata entre dos sectores que se oponen, pero dos sectores que tienen que tener ambos como interés supremo el país y no otra cosa. Profesor, normalmente cuando hacemos algún tipo de dinámica tenemos algunas bases explícitas o implícitas o algunas reglas para que todo funcione. ¿Cuáles podrían ser? Me lo puede responder a regreso. Vamos a una pausa, vamos a responder eso a regreso. ¿Cómo podría ser de repente unas recomendaciones para los diferentes factores que de repente nos pueden estar viendo y que pueden ser tomados en cuenta para mejorar estos encuentros de diálogos fallidos hasta el momento? Nos seguirá acompañando Trino Márquez, quien es sociólogo, profesor universitario, titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y maestría en Filosofía. Vamos a la pausa. A regreso, más de Primera Página. También doctor en Ciencias Sociales y maestría en Filosofía. Nosotros estamos conversando con él sobre el escenario político de nuestro país. Primer cuatrimestre de este año, que ya ha transcurrido prácticamente por completo, nos queda solamente esta semana del mes de abril. ¿Qué ha sucedido? Yo le preguntaba al profesor si existe algunas formas o recomendaciones para darles a los diferentes actores políticos del país, porque podemos tomar como ejemplo lo dicho por Macron, no estar solamente con polaridades, sino a lo que sería la necesidad de la población, que es necesario más allá del color o tinte político. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas reglas explícitas o implícitas que nos ayuden a tener un diálogo más efectivo para el país en caso de reactivarse? Mira, Daniela, yo creo que podríamos comenzar por los principios esenciales para un diálogo. Y el primero de ellos es el reconocimiento del otro. Si vamos a un diálogo es porque tenemos diferencias, y además diferencias importantes. Evaluamos de manera distinta el país. Tenemos diferencias y que queremos solucionarlas. Eso debería ser el primer. Ese es el segundo, que tenemos diferencias. ¿No? Exacto, ese es el segundo principio. Tenemos diferencias, es el primero. Y segundo, queremos solucionarlos porque por encima de nuestros intereses sectarios, partidistas o grupales, está el país. Un país que sufre un conjunto de necesidades muy delicadas en materia de servicios públicos, de seguridad, derechos humanos, etc. Esos dos son los dos principios rectores desde mi punto de vista, lo cual significa que tengamos un reconocimiento. Tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti como gobierno y tú me reconoces a mí como oposición. Y entonces vamos a conversar en términos que será difíciles, pero que tiene que convertirse en decisiones concretas y en cambios específicos. Y eso tiene que ocurrir porque, de lo contrario, Venezuela seguirá en este marasmo. Probablemente el gobierno se mantenga en Miraflores, pero el país seguirá deteriorándose, seguirá esta estampida, esta fuga de venezolanos que se van a buscar mejores destinos en otras tierras. Y eso hay que evitarlo. Seguirá el problema con la educación, el transporte público, la escasez de agua, la escasez de energía eléctrica y todos los problemas, el desempleo, la informalidad que están gravitando continuamente alrededor del país. Entonces, es fundamental que nosotros establezcamos esos principios básicos y luego acogernos a algunas reglas internacionales que creo que los expertos en esta materia manejan muy bien: el derecho de palabra, cuáles son los temas, cómo se va a anunciar al país la definición de acuerdos, si se van a anunciar parcialmente, si se van a anunciar de manera integral. Claro, y cómo evitar que se detenga un diálogo por motivos viscerales, ¿no? También exacto, hay que buscar esa manera, porque los políticos también son humanos, tienen sensaciones y sentimientos, pero hay que saber cómo gestionarlos y manejarlos para momentos claves y específicos de la historia, ¿no? Claro, pero el político tiene que entender que por encima de cualquier interés personal o particular es estadista. Y tiene que tener un sentido nacional o nacionalista profundamente arraigado. Lo que a mí me puede molestar no es necesariamente lo que le conviene al país. Yo no me puedo parar de una mesa de negociación porque a una persona a la cual yo considero representante diplomático fue atrapado o fue capturado. No, esa no puede ser una excusa suficiente para yo levantar un diálogo en el cual están involucrados todos los intereses nacionales. E igual por el lado de la oposición, si
los representantes del oficialismo se expresan de una manera de un dirigente particular, bueno, pues habrá que ver, moderar el lenguaje, para eso están Los árbitros. los árbitros, para eso están los ayudadores, los facilitadores, precisamente esa es la labor de amortiguación que tienen que hacer los árbitros o los facilitadores. Pero lo que es esencial es entender que lo principal es un país que necesita de manera urgente resolver progresivamente sus problemas, que son enormes, y nosotros no podemos seguir estando rezagados frente a nuestros vecinos, frente a incluso a países que hace apenas algunos años teníamos índices de bienestar social y económico muy superiores, teníamos una democracia mucho más consolidada, éramos ejemplo en el mundo. Tenemos que recuperar un salario mínimo que cubría las necesidades básicas del venezolano, que también está contemplada dentro de la Constitución de la República, claro, por ejemplo. y que teníamos el salario mínimo más alto de América Latina, teníamos un ingreso per cápita que nos acercaba a algunos países europeos, teníamos una planta industrial que generaba empleos de alta calidad, la gente podía hacer carrera dentro de las empresas, de las industrias, teníamos un profesorado universitario que era orgullo en América Latina, teníamos una planta de investigadores que producía, que patentaba anualmente un número importante de investigaciones. Es decir, teníamos un país que marchaba con dificultades. No voy a plantear aquí un país idílico, pero teníamos un país que marchaba y que marchaba para el conjunto de la sociedad, porque hay un elemento, Daniela, que es importante. Aquí se ha producido una burbuja en el crecimiento, ha habido ciertamente, se detuvo la caída del Producto Interno Bruto y se ha detenido el ritmo de crecimiento de los precios, pero esa burbuja no puede favorecer a un núcleo muy reducido de la población. Hay que favorecer a los 28 millones de venezolanos que hoy integramos a territorio nacional. Hay que pensar en esos 28 millones, cómo le damos luz, electricidad, educación, comida, una comida que sirva para satisfacer las necesidades básicas de cada habitante del país. Bueno, es en ese país que va de Carúpano a Maracaibo, que va de Valencia a Tucupita, en ese país en el que tenemos que pensar y en el que tiene que pensar tanto el gobierno como la oposición. Profesor, también tenemos otros escenarios. Tenemos dos cartas enviadas a Estados Unidos. Una carta en donde se pide levantar sanciones a diplomáticos, a Venezuela en general. Esto lo firman diferentes actores, tanto en la parte económica, social y de nuestro país, representantes. Y otra carta enviada también por dirigentes políticos, también algunos empresarios y personas de la sociedad, pidiendo que no se levanten. Tenemos dos cartas enviadas a Estados Unidos dirigidas al presidente de esta nación, haciendo este contraste. ¿Cómo se lee esto? Bueno, complicado. Yo creo que, para referirme a la primera carta en la que se pide el levantamiento de las sanciones, yo creo que es importante que las sanciones se levanten para que el país despegue de manera sostenida y sostenible. Pero el gobierno tiene que introducir cambios fundamentales. El gobierno... Aquí se han implementado diferentes opciones económicas, diferentes motores, acciones económicas, políticas, pero que se han quedado a mitad también de camino. Bueno, se les funden los motores. ¿Tú sabes por qué se funden los motores, Daniela? Porque el país no se gana en su totalidad para ese proyecto de los motores, no se convierte en un proyecto nacional. En el sentido siguiente, si tú vas a reactivar la industria, tienes que reactivar las universidades, tienes que reactivar los centros de investigación, tienes que reactivar el INSES, donde se forma nuestra fuerza laboral. Tienes que ganarte a los sindicatos o reactivar los sindicatos para que la fuerza de trabajo se sume de manera entusiasta a este proyecto. Tienes que profesionalizar la gerencia pública. Es decir, tú tienes que atacar el problema del crecimiento y del desarrollo de manera integral, no de manera unilateral y pensando que con la retórica se resuelven los problemas. Por eso es que no se activan los motores de la economía. Además, no puedes ver la economía como un pequeño bolsón, un pequeño sector del país. No, la economía es ese conjunto diverso que integra
el desarrollo industrial, el desarrollo financiero, el desarrollo comercial, la política económica en términos globales. Ahora, yo creo que para eso es importantísimo levantar las sanciones internacionales, pero el gobierno tiene que admitir que para que eso ocurra, para que Venezuela vuelva a ser un factor básico en el contexto internacional, tiene que cambiarse la política interna. El gobierno tiene que comprometerse frente a la comunidad internacional en elecciones transparentes, en un Consejo Nacional Nacional Electoral absolutamente neutral, en una política de compromiso con los derechos humanos. Es decir, tiene que hacer un conjunto de modificaciones que hasta ahora al menos la comunidad internacional no ve. Profesor, vámonos a una pausa. A regreso seguimos conversando. Tenemos que cumplir con compromisos comerciales y por eso nos vamos a comerciales y también ahí estamos viendo diferentes aristas, entre ellas las dos cartas enviadas a Estados Unidos. Una pidiendo el levantamiento de sanciones y otra diciendo que por favor permanezcan estas sanciones. Entonces vemos este contraste de una Venezuela que pide diferentes polaridades. Ahí vamos viendo también las diferencias marcadas en nuestro país. De repente un sector buscando más conciliación, más que polaridad, y otro yéndose hacia un extremo todavía pidiendo que esto impacte lo que serían las políticas de un presidente como es Nicolás Maduro, y bueno, y otro diciendo que esto no tuvo impacto a la política realmente, sino a la sociedad venezolana. ¿Cómo vemos este contraste? Sí, bueno, con relación a la carta donde se solicita levantar las sanciones y se dice que las sanciones no tuvieron ningún efecto, yo no comparto ese punto de vista, porque las sanciones llevaron a que el gobierno que preside Nicolás Maduro fuese a México, fuese a Noruega, fuese a República Dominicana, a Barbados, y allí se discutieran los problemas de la agenda político, institucional y económica del país. Con relación a la otra carta en la que se pide mantener las sanciones, yo creo que allí los firmantes, por algunos de los cuales siento aprecio y respeto intelectual, me parece que ese es un tipo de carta que los venezolanos no deberíamos firmar. Porque una cosa es diferir del gobierno nacional, como yo lo hago, por ejemplo, en mis artículos, en mis declaraciones públicas, en mis entrevistas, y otra cosa es pedirle al gobierno de los Estados Unidos que mantenga las sanciones. Me parece que las sanciones hay que levantarlas progresivamente y hay que levantarlas lo más pronto que sea posible. Y por eso lo que yo le exijo, o lo que le exigiría al gobierno de Nicolás Maduro es que se comprometa frente al país y especialmente frente a la comunidad internacional a realizar o a promover un conjunto de cambios políticos e institucionales que vuelvan a la normalidad, que restablezcan el Estado constitucional, el Estado de Derecho pleno en Venezuela. Eso es lo que yo le exigiría. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que Venezuela, el gobierno venezolano se desprestigió, se divorció de la comunidad internacional. Y ese divorcio no pasa, el restablecimiento de ese divorcio no pasa por lo que pida un grupo de venezolanos que se dirige al presidente de los Estados Unidos. No. La comunidad internacional no va a reaccionar de ese modo. La comunidad internacional quiere ver hechos, quiere ver cómo se comporta el presidente Nicolás Maduro y quiere ver cómo actúa en el campo de los derechos humanos, de los derechos económicos, de los derechos políticos, de los derechos civiles, qué pasa con el 2024, con las elecciones que están previstas para el 2024, cuáles son las garantías de transparencia, competitividad y justicia que el presidente venezolano va a establecer. Eso es lo que le interesa a la comunidad internacional. Ahora bien, yo jamás me voy a dirigir ni al gobierno de los Estados Unidos ni a ningún otro gobierno pidiendo que se establezcan o que se mantengan las sanciones internacionales cuando veo lo que está ocurriendo aquí en el país.
Profesor, vamos a ir a participación de la audiencia. Le pedimos que sea lo más breve posible para la mayor interacción porque ya nos está quedando pocos minutos. Darwin Escalona nos escribe, dice, buenos días. Primero debe existir un diálogo entre los factores de oposición para así mejorar una misma agenda. Mientras los factores democráticos estén divididos entre 2, 3 o más, esa será mayor ventaja del gobierno. Sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento. La oposición tiene que llegar a posturas comunes en materia política, organizativa, programática, fijarse metas accesibles. En ese sentido me parece que hay que hacer un trabajo interno de cohesión, de unidad que todavía falta por hacer. Vamos a seguir viendo los comentarios. Tenemos al margariteño, @chiche581, es el usuario en Twitter. Buenos días, ¿cómo dialogar con alguien que no quiere? Al gobierno no le interesa llegar a ningún acuerdo con la oposición. ¿Qué culpa tenemos los venezolanos de que la detención de una persona que cometió delitos según Estados Unidos? Pregunta este usuario. Bueno, a mí me parece que al gobierno hay que tratar de presionarlo y en ese sentido la presión internacional se mantiene, pero hay que tratar de presionarlo internamente mediante la unidad de la oposición, mediante la proposición de objetivos que sean alcanzables, mediante la unificación del país y no solo de la oposición, del país en su conjunto, de los empresarios, los trabajadores, los gremios, los sindicatos, para que el gobierno negocie, porque el diálogo no es nada más interés del gobierno o de la oposición, es interés del país y el país lo integra en un conjunto muy amplio de sectores. Y es a ese país, a ese conjunto amplio de sectores a quienes les interesa el diálogo. Profesor, se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecer a las personas que nos sintonicen y a usted por visitarnos. ¿Existe alguna red social, algún método de contacto y dónde pueden leer sus artículos? Sí. La red que yo utilizo más es Twitter, es @TrinoMárquezC, C de Caracas, S de Segarra. Esa es la red que más utilizo y escribo en todos los portales, escribo en La Patilla, en El Nacional, en Noticiero Digital y tengo junto con un grupo de personas un portal que se llama Ideas de Babel, en donde publico mis artículos, pero es un portal dedicado a la crítica en el más amplio sentido de la expresión. Y los invito a seguirnos. Se llama Ideas de Babel, www.ideasdebabel.com. Gracias por visitarnos, profesor. Bueno, encantado de haber estado contigo y haber compartido este espacio